Para medir una hoja de resorte es necesario tener a la mano los siguientes elementos. Primero, escuadra de precisión, conocida también como escuadra de combinación o regla. Segundo, calibrador digital. Tercero, flexómetro. Cuarto, cuerda o hilo. Quinto, lapicero. Sexto, lápiz blanco. Séptimo, rollo de papel para realizar el molde. Para sacar el perfil de la hoja de resorte, es necesario extender el rollo de papel sobre una superficie plana y ubicar de canto o costado la hoja de resorte. Con la ayuda de un lapicero se dibuja la silueta de la hoja de resorte. Es importante al dibujar la silueta de la hoja que la punta del lapicero quede lo más cerca a la hoja de resorte, de una forma inclinada hacia el interior, con el objetivo de que las medidas de la silueta resultante sean similares a las de la figura real de la hoja. Con una regla, marcamos la mitad de la perforación central de la hoja y realizamos la marcación sobre el perfil de la hoja de papel. Es importante tomar el perfil del centro de la hoja como también de las puntas para ser más precisos en la elaboración del diseño de la hoja. Para ello, ubicamos la hoja en posición frontal, quedando esta en posición cóncava. Luego, tomamos el perfil del centro de la hoja y el agujero central con ayuda del lapicero. Luego, inclinamos la hoja para tomar el perfil de la terminación de la punta de la hoja y se procede a hacer esto con el otro extremo. Luego, ubicamos la hoja de resorte en sentido convexo apoyado sobre los extremos de la hoja, para proceder a marcar el centro de la hoja, que está ubicada en toda la mitad de la perforación central. Luego, ubicamos el flexómetro desde el extremo de la hoja de resorte hasta la línea blanca trazada de la perforación central para sacar la medida del lado corto. Después, anotamos esta medida sobre la hoja de perfil. Una vez más, tomamos el flexómetro y lo ubicamos del extremo de la hoja hacia la marcación en blanco realizada en el centro de la hoja. De esta forma, se toma la medida del lado largo. Con el calibrador, se toma la medida interna del diámetro de la perforación central. Y se procede a anotarla sobre la hoja de papel donde se está realizando el perfil. Pasamos a tomar la medida del ancho de la hoja de resorte, con ayuda del calibrador digital, ubicándolo en todo el centro de la hoja en donde tenemos la perforación central, y escribimos sobre el perfil del papel, especificando el tipo de medida que se está realizando. Con ayuda de una regla, trazamos una línea perpendicular como se muestra en el video con el lápiz blanco. Luego, con el flexómetro se toma la medida desde el centro de la perforación de la hoja
hasta la marcación de la vena. Nuevamente, volteamos la hoja en forma cóncava para realizar la medida desde la marcación de la perforación central hasta el resalto de la vena. Luego, con el calibrador digital, tomamos la altura del resalto de la vena y procedemos a anotar los datos sobre el papel. Luego, procedemos a tomar la medida de longitud de la vena en alto relieve. Y nuevamente anotamos. Damos vuelta a la hoja de resorte para ubicarla de forma convexa, es decir, sostenida sobre las puntas para tomar la profundidad de la vena en bajo relieve. Y nuevamente anotamos. Ubicamos la hoja de resorte en posición de canto y con el calibrador tomamos el ancho del lado largo de la hoja. Luego del ancho de la platina en el centro de la hoja, ubicación de la perforación central. Y del lado corto, ya anotamos los valores en la hoja de perfil. La punta de esta hoja de resorte tiene una terminación especial conocida como diamante. Por este motivo, es importante medir el ancho y la longitud del diamante. Sobre el perfil que sacamos inicialmente, ubicamos las medidas del ancho del diamante, tomando la medida desde la punta hasta donde comienza el desbaste. Para tomar la medida de la cuerda, ubicamos el flexómetro desde el extremo a extremo de la hoja de resorte. Esta medida es conocida como la cuerda. Y nuevamente anotamos. La flecha es la distancia perpendicular entre la superficie de la hoja y el hilo o cuerda. Para ello, tomamos el hilo o la cuerda y la ubicamos de extremo a extremo de la hoja de resorte. Luego, con la ayuda del flexómetro, se toma la distancia perpendicular entre la superficie de la hoja y la cuerda. Con la regla, realizamos el dibujo de la vena sobre el perfil de la punta. Y sobre el dibujo,
escribimos la medida del ancho del resalto de la vena. Damos una vez más la vuelta a la hoja de resorte ubicándola en forma convexa. Después, ubicamos hacia ambos lados de la perforación central una marcación a una distancia de 80 milímetros con el lápiz blanco. Con ayuda del flexómetro, realizamos marcas sobre la superficie de la hoja de resorte con la misma distancia mínima de 80 milímetros entre marca y marca. Estas marcaciones deben tomarse de lado a lado, del lado corto y luego sobre el lado largo. Con la ayuda de la escuadra de precisión o regla, se traza una línea con el lápiz blanco por toda la hoja de resorte. Tomamos los datos sobre el papel dibujado, de igual forma los cortes transversales sobre el perfil. Con el calibrador, tomamos los espesores de cada tramo y lo ubicamos sobre el perfil en el papel. Se verifican que las mismas marcas que están sobre la hoja de resorte estén sobre el perfil. Es importante al acabar la toma de medidas marcar la hoja de papel sobre el cual se está tomando el perfil con los datos. Nombre de la persona quien toma la medida. Fecha. La referencia si se tiene. La marca del vehículo. Tipo de suspensión si es delantero o posterior. Pues es información vital para la creación de la hoja.